Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, espero que tengan más o menos claro o hayan leído ya lo que fue la teoría del tema de localización de una vía, ¿verdad? Porque bueno, en este video lo que les voy a básicamente mostrar es lo que vamos o lo que va a constar, lo que es la primera entrega del proyecto de vialidad rural. Entonces, bueno, lo primero es que ya ustedes recibieron o pudieron descargar un plano de este tipo. Como pueden observar, hay varios puntitos amarillos y esos puntos están repetidos, por lo menos el uno y el uno. Ustedes, de acuerdo al grupo que han tocado, ¿verdad? La numeración que tienen, pues ustedes ya saben su número de grupo y los dos puntos significan que entre esos dos puntos va a constar su propuesta de vía. Bueno, como lo tuvieron que haber leído, básicamente el proyecto trata de hacer un proyecto vial completo y para ello generalmente se busca o se trata de plantear tres rutas, ¿no? Tres posibles rutas que se van a evaluar a lo largo del camino y esas tres rutas, digamos que es en parte de, de lo que es la fase de previa, la primera fase o fase de estudio, y de acuerdo a esas tres rutas, pues usted va a obtener una ruta definitiva. Con esa ruta definitiva es la con la que va a trabajar a lo largo del proyecto, ¿no? Y básicamente funciona así en la vida real. Usted le dan dos puntos a través de los cuales tiene que atravesar una vía y obviamente debe respetar en esos puntos, como pues, si leyeron todo este tipo de cosas, lo que son los controles primarios, puntos obligados, si esa ruta que debe conectar, si tienen, por ejemplo, deben considerar si van a pasar un puente, si es así, cuáles son las condiciones del puente. Y este material está bastante completo porque también incluye el tipo de material, ¿no? Por así decirlo. Entonces, uno siempre se empapa, se trata de empapar, uno busca la zona, también tienen coordenadas, entonces con esas coordenadas y con esa zona ustedes pueden buscar en Google Maps, pueden buscar en Google Earth, pueden buscar en Wikipedia o en cualquier, eh, digamos, ente o ministerio mucho más formal, en, dependiendo del tipo de trabajo obviamente, todo lo que tiene que ver con el tipo de suelo, clima y todas esas propiedades. Y de acuerdo a eso, ustedes, bueno, en este material, como ven, pueden saber sobre qué están construyendo esa vía. Entonces es bastante interesante que se lean ese material. Esto que está aquí es la parte hídrica, ¿no? De acuerdo a cómo se muestra el cauce de agua, ustedes tienen cualquiera de estos patrones hídricos y de acuerdo a esos patrones hídricos ustedes pueden atacar o mejorar o ver cómo van a resolver el problema de humedad, el problema de agua antes de que construyan la vía, porque eso es muy importante. Si les sale más costoso solventar el problema hídrico, pues imagínense. Y bueno, el terreno que estamos manejando básicamente es montañoso. Como ven en estas curvas de nivel, ahí sí necesito que recuerden mucho lo que es topografía. Este material básicamente lo que les explico, les dice, como ven las alternativas, o sea, van a conectar los mismos dos puntos de distintas formas que evidentemente las pendientes y todo ese tipo de cosas pues va a afectar. Pero en sí siempre se trata de buscar que sea lo más, digamos, lo más suave posible, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tengan esto, ya han leído esa información, ya la manejan, ya saben los puntos que van a conectar. Para trazar, ustedes tienen algo, digamos, que es muy, muy básico, que es esta ecuación que está por aquí, que dice pendiente igual a desnivel sobre distancia, porque ¿qué van a hacer en últimas? Van a construir una carretera, esa carretera va a tener unas pendientes, esas pendientes va a tener, esas rectas van a tener unas curvas, ¿no? Entonces, bueno, a medida que van construyendo, tienen que considerar, como lo aprendieron en Vialidad 1 o en Vías 1, deben considerar el tipo de carretera, deben considerar el volumen de proyecto, en base a eso, más o menos lo que ustedes estiman de lo que va a ser la vía, una velocidad de proyecto
de acuerdo a los requerimientos y necesidades que tenga la vía, ¿no? En general, todas las vías que se les mandó a ustedes y los volúmenes que se les mandó fue para que sea una carretera principal. Obviamente el terreno es montañoso, como pudieron observar en el plano. Entonces, de acuerdo a eso, pueden irse a la norma AASHTO o a la norma venezolana y decir, bueno, mi vía es una vía principal, es una vía de una velocidad de proyecto de tanto, y en base a esa velocidad de proyecto yo voy a manejar unas pendientes, ¿no? En cualquier caso, las pendientes no deberían exceder el 8%. Es lo que se trata por ser una vía principal. Pudieran, al ser una vía secundaria, poder manejar hasta un 14%, pero no es lo que ustedes desean. El beneficio de trabajar, digamos, directamente en AutoCAD es que no tienen que estar borrando, como lo harían si plotearan el plano, pero les doy ambas situaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué va a constar? Ustedes simplemente van a trazar una recta. Ustedes dicen, bueno, este es más o menos mi, digamos, lo que yo tengo que unir, ¿verdad? Deberían conocer, bueno, mira, mi cota inicial es de 1000, esta está cada 5 metros, 1097.5 más o menos, ¿verdad? Mi cota final, la pueden ver por acá. Bueno, ven esta, cuando ven las propiedades, él les dice que la elevación está en 1295 y esta es 1300. Entonces esta es 1297.5. Entonces deben considerar primeramente eso. Si ustedes tienen, ¿verdad? Te van a tener un punto inicial y un punto final. El punto final les dice que está en 1297.5, el punto inicial les dice que es 1097.5. Fíjense, estamos hablando de justamente 200 metros. Como estamos hablando de esos 200 metros, la longitud, digamos, tentativa que tienen es de 2139 metros. Y en distancia, 2139 metros. Tienen que bajar, digamos, ese desnivel en esa distancia. ¿Cómo van a hacer para lograr? Vamos a ver. Si nosotros, digamos, tiramos una recta, estamos hablando de un desnivel de 200 entre una distancia de 2139 por 100. Nos da 9.35. Entonces, bueno, una recta tal cual no es viable, por así decirlo. Sin embargo, también tenemos que considerar otras cositas, ¿verdad? ¿Qué cositas tenemos que considerar? Que cada tramo se va a comportar de una manera distinta. No es igual este pedacito que está aquí, ¿verdad? Que estamos hablando, vamos a suponer, vamos a poner otro color, estamos hablando de una vía que quizás este tramo que está aquí, por hacerlo de alguna forma, estamos hablando de un tramo que tiene una longitud de 85 metros, pero en esos 85 metros está cortando, ¿verdad? Este que está aquí, que está cortando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 curvas de nivel. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, la pendiente de esa recta que nos lanzamos fue de 9.35%, no está tan lejos del 8%, por así decirlo. Pero fíjense que cuando nosotros hacemos pequeñas secciones, eso cambia. Estamos hablando de qué desnivel estamos cruzando. Dijimos que la equidistancia a las curvas es 5 metros, cortamos 11 curvas, tenemos 55 metros. 55 metros, ¿verdad? Estamos subiendo, pero lo estamos haciendo apenas en 85 metros de longitud. Cuando multiplicamos por 100 nos da 64%. Prácticamente es llevarnos media montaña. La idea es que ustedes agarren algo, se lleven un muy buen concepto de que cuando van a diseñar tienen que ir viendo cada parte. ¿Por qué? Porque en el plano el papel aumenta todo. Esa recta te dice un 9,35%, ajusto un poquito por aquí, un poquito por allá y lanzo dos rectazas que me dan el 8 o el 7% que requiero, pero resulta que cuando se va el proyecto está malo porque tienen que tumbar media montaña, tienen que dinamitar, el puente no se puede construir por la forma en que lo están pasando, bueno, aquí más o menos tienen que ir de manera perpendicular, entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que se deben considerar,
no lo manejan. Entonces, ¿qué van a ir haciendo ustedes o en qué consiste? La primera entrega consiste básicamente en tres posibles rutas a las cuales le van a hacer un estudio que puede ser por el método de Bruce, puede ser por el método de pelo. Yo les voy a explicar en este video el método de Bruce y si ustedes ya lo han visto de esa manera o por el otro método, pueden realizarlo de cualquiera de las dos formas siempre y cuando puedan, digamos, defenderlo. Entonces, en eso consiste la primera entrega. ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, simplemente usted va a tratar de ir, ¿verdad? O la recomendación es, primeramente, bajo esta condición de fórmula de pendientes igual a desnivel sobre distancia, usted va a decir, bueno, mi pendiente, vamos a suponer, va a ser del 7%. Entonces, 7%. Y la distancia que yo quiero manejar o quiero tratar de manejar son tramos más o menos de unos 200 metros en horizontal. Ese 7% por 200 entre el 100 de lo que era el porcentaje, ¿verdad? Me da un desnivel de 14. ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa esto? Que cada 3 curvas de nivel yo puedo subir o bajar 3 curvas de nivel por cada 200 metros. 210 metros más o menos, porque ya sí, realmente si subo un poquito más, 15. Ahora, vamos a probar qué distancia. El desnivel es 15 metros, ya dijimos. Y la pendiente, 15% entre el 7%, 215 metros más o menos. Entonces, estableciendo esa consideración, usted sabe que usted va a ir cambiando o va a ir midiendo o se puede mover para arriba o para abajo 3 metros. Echando un número bajito, así como quien dice, te va a decir, bueno, yo tengo 200 metros que debo bajar y lo voy a hacer en tandas de 15. Hablando de una pendiente sostenida así muy fuerte que obviamente para mantener, ¿qué les digo yo? 2 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, una pendiente del 7% es bastante difícil para un carro, pero vamos a suponer, estamos hablando de 66 rectas. Y 66 rectas de 215 metros, fíjense que esa vía que inicialmente era de 2 kilómetros y alguito, ya se convierte en una vía de 14 kilómetros, ¿no? Porque son desniveles bastante fuertes. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer es subir. Nosotros sabemos que mi punto inicial está en 1097 y el punto final en 1297. No va a hacer nada bajando. Y vamos a empezar a subir. ¿Cómo vamos a empezar a subir? Bueno, yo estoy en esta curva, 1100. Ok, estoy un poquito aquí. Yo sé que debo cortar 1, 2, 3 curvas de nivel, pero debo cortar esas 3 curvas de nivel en 200 y pico metros. Fíjense que la recta hasta aquí era 85, o sea, 200 y pico es bastante. Como yo sé que es más o menos esta curva, yo la voy a seguir, ¿verdad? Yo la voy a seguir. Esta curva que está aquí, que es la tercera, que es de la 1075, 2 para allá. Y la voy a tratar de mantener 1, 2, ¿verdad? Lo que yo considero que son más o menos los 215 metros. Vamos a ver aquí. Pues fíjense, tiene una longitud de 151, todavía le falta. Entonces, eso quiere decir que para yo poder mantenerla acá, tengo que seguirla yendo para poder ganar los 200 metros. Y ya ahí no es viable. ¿Por qué? Porque esto que está aquí me está diciendo, me está, digamos, impidiendo que ese corte se realice de esa manera perpendicular porque va a medir muchísimo. Entonces, ¿cuál es la segunda opción? Vamos a bajar el número de curvas de nivel. ¿A cómo vamos a bajar el número de curvas de nivel? Bueno, vamos a suponer que primeramente lo que voy a hacer es que voy a irme, si yo quiero mantener el mismo 7%, pero ahora lo quiero mantener en 10 metros, en 10 metros de desnivel, yo tengo que manejar una distancia de 143 metros, 145 metros. Vamos a ver si ahora, entonces, eso implicaría que de esta es la segunda, ¿no? Y esta segunda curva sí, y vamos a ver si hasta acá, cuánto me pudiera dar, ¿no? Una recomendación, casi siempre es bueno tratar de que los quiebres se den justamente en
digamos, este favoritismo de la vía. Fíjense que aquí nos da 137 más o menos. Una longitud de 137, también nos falta un poquito. Es decir, que en definitiva tampoco es una opción. Así que vamos a ver cuánto necesitaríamos para un desnivel de 5. 5 por 100 entre 7%, 71 y algo de metros. Vamos a lo mismo. Vamos a suponer que vamos a lograr aquí sí ya deberíamos estar logrando, y más bien ir hasta un poquito sobrados de las propiedades. A ver, nos dice que tenemos una longitud de 121, o sea que esta pendiente que está aquí es mucho más pequeña. Estamos hablando de que esta pendiente que está aquí, tenemos 121.686, aquí yo los invito, si quieren pueden tratar de, digamos, editar, jugar o tratar de que la longitud sea un número más, digamos, redondo, ¿verdad? Ahí está, 125. Entonces, tenemos, ¿qué desnivel tenemos? Bueno, ahora vamos para esto. Este punto tiene una elevación del taller, ¿verdad? Que aquí está. Tiene una elevación, una cota. Inicial y una final. Esa cota inicial me está marcando aquí como 1095. Que me parece raro porque, pues sí, me la está marcando como 1095. Este punto tiene 1100. Este punto tiene 1095. Él me la está marcando como si fuera sobre la cota, ¿no? Realmente el punto inicial es 1097.5. Yo la puedo modificar aquí. Tienen que estar muy pendientes de eso. Entonces ya ahora sí, él está en 1097.5 y el final está en 1095. Que realmente no es así. Realmente está un poco mucho más allá. Si se dan cuenta, esta curva que es la segunda. Bueno, vamos a... Entonces, 1097.5, esta sí es 1095 y aquí la distancia, bueno, me da 126.563. Entonces pueden jugar ahí con ¿qué les quede mejor? Si el desnivel o si la distancia. Entonces estamos hablando de que tenemos una diferencia de cotas de 2.5. Esta va a dar bastante bajita, 2.5 por 100 entre 126.563. Fíjense que esto nos da una pendiente del 2%, es bastante baja. Pudiéramos bajarla. Vamos a ver qué pasa si nos las quedamos por acá. 1095, yo realmente quiero que esta me coincida aquí. Tienen que ver si tienen, digamos, todo activado. Entonces aquí tenemos ahora, ¿verdad? Tenemos 1097.5 menos 1095.982. Este es el desnivel por 100 entre la longitud, que es 77.362. Fíjense que también mantenemos aquí un 2% de 2% de pendiente y estamos hablando de que reducimos casi la mitad de la distancia. Vamos a suponer que realmente lo quisiéramos hacer en no 1095, vamos a suponer que quisiéramos 1090, ¿no? Estamos hablando de 7.5 metros de nivel por 100.
entre más o menos la misma distancia, 77.362. Fíjense que yo simplemente moverla de aquí a acá, como se me dispara la pendiente. ¿Qué pasaría si a lo mejor lo hiciéramos aquí, en esta segunda curva? Fíjense que 7.5 otra vez, 7.5 por 100 entre una longitud de 135.763, 5.52. Entonces, bueno, ya ahí ustedes van viendo las condiciones. Esto es un tramo que es, digamos, más o menos largo. Hay muchos autores que utilizan el método de rayitas, ¿no? Ir cortando curvecitas de nivel. Ustedes pueden ir jugando. La idea es que las pendientes bajen, suban, para que los vehículos puedan descansar, pero que los tramos sean lo suficientemente largos para que en el futuro, primero les entren las curvas circulares simples o curvas clotoides, horizontales, las curvas que ustedes van a requerir. Y segundo, también para que puedan realizar quizás una maniobra de adelantamiento, distancia de visibilidad de frenado, o sea, no tengan después que sufrir tanto con eso. Después de esto van a proceder con el siguiente punto. Van de la misma forma, ya saben, digamos, esta pendiente. Ustedes van a tratar de buscar más o menos 2 o 3 curvas de nivel en esos 200 y pico metros. Vamos a suponer que se van por acá. Fíjense que se van por acá. Bueno, aquí en esto van a tener aquí un inconveniente, pues están cruzando casi 4 o 5 curvas de nivel. Yo me iría, quizás puedan irse un poco más acá, ¿verdad? Bajar aquí estos 5 metros acá y puedan aquí bajar. Tienen que repetir el mismo procedimiento. Aquí estamos hablando de que tenemos, ¿verdad? 1080 y 1090 son 10 metros por 100 entre 150.970. Yo recomiendo trabajar con 3 decimales. Fíjense, la pendiente es 6.62. Pudiera funcionar, pudieran hacerla un poquito más larga para bajar un poco más la pendiente, mantener el 5, ¿verdad? Pero está más o menos funcionando. Pueden hacer, cuando hacen la siguiente, 1080, 1065. Ahí está bajando 15 metros por 100 entre 121.261. Desde aquí la pendiente se da el 12%, aquí no les da los números. Entonces, bueno, vamos a suponer que ustedes quieren prolongarla un poquito más para que la puedan bajar, ¿verdad? A lo mejor aquí. Y evidentemente aquí ese número le va a bajar. Son 10 metros por 100 entre 120.965. Les da 120.965, les da 8.26. Creo que entonces la vez pasada hice un cálculo erróneo. Sí. No les da. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, una sola curva. Vamos a ver con una sola curva. Aquí les da les está marcando, traten de manejar estos valores. 1090 menos 1078.927. Aquí está marcando mal esta curva. Esta tiene una elevación de 1085. Y esta de 1080. Por alguna razón, ella no está agarrando los 1085 de este. Entonces tienen que chequear las curvas, hacerlas completas. Puedo pensar aquí que es por esta discrepancia que tienen de curvas. Cuando tienen la misma, yo trataría de unirlas para poder reparar lo que es el plano. Y bueno, porque en definitiva esta es 1085. Y si ustedes no reparan eso, o sea, si la polilínea realmente no está marcando la cota que es, cuando ustedes hagan triangulación, cuando ustedes hagan los perfiles, ella le va a marcar este valor de cota. Entonces tienen que estar muy seguros de que el valor que está marcando es, ¿no? De no ser así, bueno, vamos a ver, 1085. Ah, ahí sí me lo marcó. Ok, no sé qué pasó. 1085. Entonces,
Estamos hablando de 5 metros por 100 entre 133.708. Me da una pendiente de 3.74%. Como bajé mi pendiente, mi pendiente, pudiera jugar un poquito más aquí. Entonces, pudiera subirla un poco más. De eso se trata, que usted vaya jugando con los números, con los valores, a ver qué puede lograr. Aquí, vamos a ver, estamos hablando de, ustedes saben que 2 curvas de nivel, más o menos 150 metros, 3 curvas de nivel, 215 metros. O sea, por ejemplo, esta de 100 metros, ya ustedes saben que no les va a dar. Podemos intentarlo, pero no les debería dar. 10 por 100 entre 100.303. Aquí les da una pendiente del 9%. Entonces, dos opciones. La primera opción que hago es, me voy a una curva más baja o trato de ver cómo gano distancia, pero no puedo sacrificar, ya les digo, por lo menos esto. Aquí yo estoy ganando distancia, pero miren todas las curvas que estoy cortando. Esta recta, tal cual como está aquí, me está indicando que me estoy llevando media montaña para poder pasarlo. Entonces, nada, aquí la opción más viable es simplemente volver, digamos, disminuir un poco más la distancia. Disminuir un poco más, perdón, el desnivel. E ir jugando con la distancia. En cualquier caso, siempre trato de bajar o subir de acuerdo a lo que necesito. Que sí debo tener mucho en consideración, tratar de evitar estos drenajes o de pasarlos, los drenajes, tratar de pasarlos de manera perpendicular para poder, digamos, diseñar en el futuro una alcantarilla o algún drenaje transversal que me facilite o me permita justamente poder evitarle a la vía los daños. Una vez que ustedes hacen todo ese proceso y que van a tener, digamos, sus posibles rutas, tienen que hacer la aplicación del método de Bruce. Entonces, el método de Bruce, digamos, es una comparación entre distancia real de la ruta y la distancia equivalente en terreno de plano, ¿verdad? Entonces, es básicamente esta ecuación. Esta longitud, x sub 0, es una longitud resistente que me va a dar en metros. ¿Qué va a ser esa longitud resistente? Va a ser x, que es la longitud total del trazado. Ustedes van a tener un conjunto de rectas que van a tener distancias y van a tener, aparte de eso, cotas de inicio y fin para obtener un desnivel. Entonces, todas esas longitudes, al sumarlas, me va a dar una longitud total del trazado en metros, que es la que yo voy a poner aquí en la ecuación, más el inverso del coeficiente de tracción, que es adimensional, que ya vamos a ver de dónde sale, y lo voy a multiplicar por la sumatoria de los desniveles. Y también les voy a explicar cómo vamos a sacar eso. Entonces, el valor del coeficiente de tracción lo vamos a sacar de esta tabla, ¿no? O de cualquier, digamos, otra bibliografía que ustedes puedan chequear. El punto es que para pavimento asfáltico, que es la vía que obviamente ustedes van a diseñar, el coeficiente K es de 35. Entonces, ese va a ser el valor. Bueno, estas son tablas donde manejan, y ya ustedes deberían estar muy familiarizados con eso, lo que es más o menos la velocidad de proyecto de acuerdo al tipo de vía, condición topográfico. En base a eso mismo también el tipo de la pendiente máxima, también tengo si era la pendiente mínima, los radios de curvatura, porque eso les va a ayudar bastante. Después que ustedes tienen, digamos, esa ecuación más o menos clara, ya saben que K va a ser 35, siempre, sin importar cuál de las vías me haya tocado. Ustedes tienen 3 rutas. Ustedes van a hacer un primer análisis de A hacia B y un segundo análisis de B hacia A. Van a tener 2 ecuaciones del método de Bruce, una de A hacia B, una de B hacia A. La condición de sumatoria de las longitudes es la misma, ¿sí? Porque la distancia en un sentido y en el otro es la misma. El coeficiente K no va a cambiar, pero las pendientes sí. ¿Por qué? Porque no es igual ir de A hacia 1 que ir de 1 hacia A. Entonces, en una primera instancia, ustedes van A, 1, 2, 3 y después, en el otro sentido, van a ir B, 10, 9, 8, 7. Es decir, que para una tabla van a tener desniveles negativos que van a ser positivos en la otra y en otra tabla van a tener desniveles positivos que van a ser negativos en la otra. Entonces, ustedes van a hacer esa diferencia de cotas, ¿verdad? Las distancias, diferencia de cota, si quieren, para ser más específicos, pueden colocar la cota de punto A, cota del punto 1, para obtener esa diferencia de cota, como está aquí tal cual, ¿no? Tienen la distancia y van a calcular pendiente, que es desnivel sobre distancia. Hasta ahí, digamos, no hay problema. Después que ustedes tienen toda esta tabla ordenadita, ustedes van a hacer una ecuación por acá que se llama pendientes por exceso. Eso es lo que es la sumatoria de Y.
La sumatoria de Y es la sumatoria de todas las pendientes por exceso. ¿Y qué llamamos pendientes por exceso? Son todas aquellas pendientes que son mayores al 4%. Entonces, usted va a agarrar esta listica y va a decir, bueno, todas las que son mayores al 4%, yo les voy a restar el 4%, ¿sí? Lo divido entre 100, ejemplo, 492 menos 4 entre 100, me da 0.0, y lo voy a multiplicar por esa longitud. Esta 492 se va a multiplicar por 305 metros. Esta 4.55 menos 4 entre 100 por 550 metros. Esta es 6.82 menos 4 entre 100 por 440 metros. Y así sucesivamente. Y después yo voy a sumar todas esas Y. Y todas esas Y me van a dar un valor. Para obtener este valor de X sub 0, que es la longitud resistente, simplemente es X más K por Y. Me va a dar un valor. Cuando yo hago la tabla en el otro sentido, bueno, aquí no la tengo en el otro sentido, lo mismo. Ahora estas pendientes que eran, digamos, positivas, ahora van a ser negativas. Y lo que yo voy a hacer es que ese valor lo voy a buscar de igual forma de las pendientes positivas que me dan mayores al 4%, y ese valor lo voy a multiplicar, le resto el 4, lo multiplico por esa distancia. Voy a obtener un X sub 0, y al obtener estos dos valores los voy a sumar, longitud resistente de AB, longitud resistente de BA. Y este valor es el que me va a importar. ¿Cómo se comporta la vía? De los tres, yo busco la longitud resistente más pequeña. Eso es básicamente el análisis, y es bastante sencillo de realizar. Eso junto a justificar, pueden agregar cualquier otro tipo de justificación, ya sea económica, social, bueno, digamos lo que ustedes consideren, pero en base a eso funciona el método de Bruce. Para recapitular, entonces, primera entrega es un plano, ¿verdad? Van a presentar un solo plano con su cajetín, con su grilla, ¿verdad? Y van a tener tres posibles rutas y un pequeño informe, ¿verdad? De esas, un archivo en Excel, o un archivo en Excel, no necesariamente sea el informe, sino lo que ustedes consideren, un archivo en Excel donde estén las tablas del método de Bruce, ya con todos los numeritos bien para calcular, o su informe como deseen, donde indiquen cuál es la mejor ruta. Eso se está enviando, digamos, el día de hoy es sábado. Para el día miércoles ya ustedes todos deberían haber hecho la entrega, ¿verdad? El miércoles al mediodía. Y para el miércoles al final de la tarde, háblese 6 de la tarde, empiezan las defensas de esa primera entrega para que cada grupo decida lo que va, o se decida y se aprueben en última instancia las correcciones necesarias, o se apruebe ya cuál es la vía definitiva para que se pueda seguir trabajando con lo que es el proyecto para la segunda entrega. Las defensas son media hora, 20 minutos, media hora máximo, y pues ese día a las 6 de la tarde o un poco antes, dependiendo de cómo ustedes estén, los horarios, pues ahí salimos de los 4 grupos. Yo creo que las 6 de la tarde es una buena hora para que defiendan los 4 grupos.